Señor, trae sanidad, trae restauración, trae libertad, trae bendición sobre cada hogar aquí presente y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Amén y amén. Gloria al Señor. Hagan el esfuerzo, hermanos, y se sientan y adore a nuestro Dios. Si usted lo puede hacer, en el momento que lo puede hacer, no hay problema. Lo hace porque sé que usted lo hace de corazón. Hoy hablaba en el grupo un texto bíblico que está allí en el Salmo 156, que dice: todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Entonces, si respiramos, debemos de alabar el nombre maravilloso de nuestro Dios. La alabanza, la adoración es algo que sale, que nace del corazón, y yo sé que los adoradores están aquí, los que alaban, los que glorifican el nombre de nuestro Dios. En casa es difícil de hacerlo, pero aquí en este lugar es un lugar apropiado. Y estamos hablando desde la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial de la Tebaida Quindío, para todas aquellas personas que nos ven, nos oyen a través de la página de Facebook, a través del canal de YouTube y de las distintas plataformas. Que el Señor les bendiga, pero en abundancia. Hoy vamos a hablar bajo el tema: Dios responde el clamor de su pueblo. Dios responde al clamor de su pueblo en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Quería hablarles de cuál pueblo está refiriéndose la palabra aquí en estos textos. Está refiriéndose al pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel clamaba, Dios respondía. Cuando el pueblo de Dios, la iglesia, o sea, usted y mi persona, clamamos, habrá una respuesta de Dios. Porque Dios está atento, está presto para escuchar nuestros ruegos, para escuchar nuestras oraciones. La Biblia nos habla, hermanos, de este pueblo de Israel que sufrió un poco de tiempo allí en Egipto. Ellos estuvieron allí, entraron muy bien. Todos sabemos la historia. ¿Cuántos conocemos la historia? 70 personas llegaron allí a Egipto, disfrutaron por una época, hermanos, de bendiciones, donde no había nada, había una escasez, había una hambruna total, pero allí Dios había levantado un líder, que todos ya lo conocemos, José. Luego José trae a su familia, entra toda la familia de Jacob, de Israel, un aproximado de 70 personas, y allí habitan. Pero allí, hermanos, se multiplican. Ellos se multiplicaron de una manera tremenda, grande, hermanos. Fue tanta la multiplicación que después de que muere José, se levantó un faraón que no conocía la historia de José, o quizás la ignoró, y entonces él se sorprendió al ver que los hebreos se habían multiplicado en Egipto, y que eran más que ellos, y que eran poderosos, que eran fuerzudos, hermano, porque trabajaban en el campo. Entonces Faraón tuvo miedo en cierto momento y dijo: hay que hacer algo con estos hebreos. No hay sea que de pronto algún día se nos rebelen, cuando vengan nuestros enemigos, ellos se unan a ellos y nos destruyan. Hay que hacer algo. Y lo primero que se le ocurrió a este hombre es que iba a eliminar a todos los varones que nacieran. Entonces dijo: hay que eliminarlo. Dice la palabra textualmente, me gustaría que miráramos este texto. Allí en el capítulo 1, esto es algo muy sencillo para ubicarlo. Allí en el capítulo 1, en el versículo 5 dice que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. En el versículo 12, 1:12, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel.
y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, como se estaban multiplicando, los esclavizaron más fuerte. Con dureza quiere decir con golpes. Allí en el versículo 15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matalo, y si es hija, entonces que viva. Tremendo, ¿no? O sea, que él no quería, al ver, se asustó Faraón, hermano, se asustó al ver cómo el pueblo había crecido, y entonces da la orden a las parteras. Dice: pero las parteras, versículo 17, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, porque ellas tenían el temor de Dios. ¿Cuántos tenemos el temor de Dios aquí en esta mañana? Dice que el rey hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras, ¿cuál fue la respuesta? Respondieron a Faraón, versículo 19: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Tengan en cuenta esa parte, hermano. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Eso es algo para tener en cuenta en esta mañana y en esta iglesia. Hoy podremos decir, hermanos, que allí las hebreas no eran como las egipcias. Hoy podemos decir que la iglesia de la Tebaida no son como el mundo, porque eso es lo que tipifica Egipto, el mundo. Faraón tipifica Satanás, el reino de las tinieblas, que el Señor le reprenda. Y los hebreos, hermanos, pues tipifican hoy en día la iglesia. Entonces las mujeres de la iglesia no son como las del mundo, no son mundanas, son diferentes, marcan la diferencia. Qué bueno encontrar a una mujer en la calle y que uno inmediatamente la identifique y diga: esta es una cristiana, esta es una mujer que es diferente a otras. En estos días fuimos por allí a una reunión, hermanos, con más pastores, y que a uno sorprendido, hermanos. No había una más. Yo solamente miraba ahí, yo dije: solamente mi esposa, amén. No pasó ninguna en el calificativo mío, claro. Hermanos, unas sorpresas tremendas allí. Pastoras, pero hermanos, más mundo que espiritualidad. Y no estoy criticando, hermanos, no quiero que me malentiendan aquellas personas que quizás, hermanos, están comenzando la vida cristiana. Pero a lo que me refiero es que conforme a lo que dice la palabra, debe de haber una diferencia de un cristiano y un mundano. Eso es lo que marca la diferencia en la iglesia del Señor, a la iglesia del cual el Señor va a venir pronto a levantar. Que marque la diferencia. Era un caos, hermano. Una de ellas hicimos una amistad, estábamos al frente, hicimos una amistad, entablamos una amistad, y entonces compartimos el número del teléfono, y después, cuando ya miré yo por el WhatsApp, hermanos, le mostré a mi esposa y le dije: mire el perfil de esta pastora, amén. Pero estaba, hermanos, casi sin ropa en la foto de perfil. Tremendo, hermanos. Entonces, qué bueno que pertenecemos a una iglesia que marca la diferencia, que no nos acomodamos al sistema de este mundo, como muchos piensan y dicen, hermanos, que solamente la santidad está en el corazón, que solamente la santidad es interna y que lo de afuera no interesa. No, hermanos, Dios viene a levantar una iglesia que esté santa por dentro y santa por fuera, santa totalmente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. Dice que allí las parteras tenían el temor de Dios y dijeron: no está bien, no mataron a los bebés. Entonces dice en el versículo 19: y las parteras
respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y al pueblo, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó ¿a quiénes? A sus familias, porque no se vendieron las parteras para hacer lo malo. Aunque lo podían hacer, aunque podían quizás, hermano, coger más puntos ahí ante el rey Faraón, pero ellas no se vendieron para hacer lo malo. Y eso es lo que hace también la diferencia de una mujer, de un hombre cristiano. No se vende para hacer lo malo. Tenemos que marcar la diferencia. Entonces, hermano, ¿qué hizo Faraón? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverar su vida. Amén. Preserva su vida. A todos los varones, échelos al río. O sea, ahóguelos, porque un varoncito, un bebecito, pues sencillamente comida para los pescados, ¿verdad? Mas a todas las mujeres preserva su vida. No importa que se multipliquen las mujeres. ¿Qué tal si hubieran solo mujeres? Mire, hoy en día, por ejemplo, en las guerras que hay en el mundo entero, o por allá en ciertos países donde hay un conflicto tremendo, ya las estadísticas es que un 70% de la raza humana en esos países son mujeres y un 30% hombres. Eso es lo que el enemigo ha querido desde el comienzo: exterminar, hermanos, a los varones, exterminar a los bebés. En este caso, pues, varones, dice allí. Entonces dice la palabra que allí un varón de la familia de Leví tomó a una mujer como esposa, ¿cierto? Y tuvieron un hijo. Y ese hijo, hermano, lo escondieron durante un tiempito de unos 3 meses, no estoy bien seguro, y no lo pudieron esconder, ocultar más, porque había una persecución. Claro, los soldados, los capitanes y estos pasaban por las casas, y donde oían llorar a un niño, ya ellos como que tenían el oído, decían: ese es un varón. Si era una niña, más sin embargo confirmaban y entraban y miraban, y si era un niño, ¿qué hacían? Lo cogían y lo echaban al río. ¿Usted se imagina una mamá viendo eso? ¿Qué piensa usted con respecto a eso, hermano? Una mamá que lleguen y a la fuerza le quiten el niño y se lo echen allá al río a los pescados, hermano. Hoy estábamos llevando al terminal a nuestro hijo, que ya casi me alcanza, como ustedes lo ven, ya casi me alcanza ese muchacho, y mi esposa pues como que todavía con el corazón: ay, se nos va el muchacho, se nos va. Pero va bien, va en un bus, va a un lugar donde va a estar bien. Y si a uno le da duro despedir a un hijo, ¿cómo sería en aquel entonces que no podían era despedirlo? O imagínense despedirlo: ay, papito, te quiero mucho, sí, se lo entrego al ejército, a los soldados egipcios, y verlo cómo los echaban al río. Eso era algo muy doloroso. Maltrato, había un maltrato tremendo, hermanos. Había una persecución terrible contra los hijos, contra los hebreos. Hoy en día, hermanos, quizás no vemos tanta persecución, por eso no hay mucho clamor. Se necesita quizás persecución como lo ha habido en tiempos anteriores, aún a la misma iglesia, donde muchos cristianos se reunían en cavernas, en cuevas, por allí, hermanos, en subterráneos, para clamar a Dios, para gemir a Dios, porque había persecución. De hecho, hay países donde todavía hay persecución, y allí hay hermanos, allí hay cristianos que están clamando a Dios, quizás silenciosamente, porque no lo pueden hacer en voz en cuello. Hay cristianos, hermanos, que quizás están clamando por sus hijos para que no les pase nada en el colegio. Hay cristianos que no pueden ni siquiera decirle a sus hijos que son cristianos. ¿Sabía usted eso, hermano? En ciertos países condenan a un niño de 5 años, lo condenan a cadena perpetua
porque ya tenía conocimiento, porque tenía una Biblia, le encontraron una Biblia. Y no solamente a ese niño lo condenan, sino a toda la familia, a todos, al papá, a la mamá, a todo el núcleo familiar. Así es las reglas en ciertos países. Una persona que le encuentre una Biblia, allá al niño le van a decir, ¿quiénes tienen Biblia en la casa? ¿Quién tiene una Biblia? Ninguno. Es que tenemos un premio, tenemos un regalo, tenemos un mercado, tenemos una dádiva para aquel niño que tenga una Biblia. ¿Quién la tiene? Yo sé que ahorita no la dicen, no lo van a decir por miedo a los demás niños, pero si alguien tiene una niña y quiere ese regalo, me habla en privado y yo estaré presto para ayudarlo, para bendecirlo, para ayudar a su familia. No se preocupe que yo soy de confianza. Y el niño cae, dice, sí, en la casa mi papá tiene una Biblia. Y ahí viene la persecución. Hay países donde es terrible, hermano. ¿Cómo será el clamor de esas personas allí? Clamor silencioso en una cárcel, clamor silencioso en un subterráneo, en cavernas y así sucesivamente. Pues eso estaba pasando prácticamente con el pueblo de Israel. Hermanos, era una persecución tan tremenda que cuando ya Moisés cuando era ya un niño, yo creo que por ahí de unos cuantos meses, un niño de meses, ya no podían esconderlo y entonces dice que lo metieron en una canasta, allí en el versículo 5, en capítulo 2, versículo 5, a ver si es el texto. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por las riberas del río, vio allí a una arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió la arquilla, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la hermana del niño, ¿cómo se llamaba la hermana del niño? María o Miriam, amén. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces, respondió, ve. Entonces fue aquella criada, aquella doncella, y llamó a la madre ¿de quién? Del niño. O sea, llamó a la madre de Moisés. Estamos refiriéndonos a Moisés, al cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críemelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. O sea, nació con una bendición tremenda, ¿cierto? La astucia tan tremenda de esta mujer para que no lo mataran. Trae una criada, le paga. La astucia de María, la hermana de Moisés, cómo consigue a la misma mamá. La hija de Faraón le paga a la misma mamá para que criara a su propio hijo. O sea que este niño Moisés se crió muy bien, ¿verdad? Con un privilegio tremendo que no cualquiera lo puede tener. Dice la palabra en el versículo 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, Moisés, ¿qué significa, hermanos? Sacado o salvado de las aguas. Allí comienza la historia de Moisés. Todos sabemos muy bien cuando él crece, cuando él sale a darse una vuelta a sus hermanos y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, lo está golpeando, lo está castigando. Él mira para todo lado y entonces va y coge al egipcio y lo mata y lo esconde en arena. Al otro día él se levanta
y ve que sus hermanos, dos de sus hermanos, están también agarrados, están peleando, y entonces ya no mata a ninguno de los dos, sino que va a darles un consejo. Y les dice: ¿por qué riñáis? Si son hermanos, no lo hagan, no está bien reñir. Y ahí va otra perlita: no está bien reñir entre hermanos, no está bien la contienda entre hermanos. Y en este caso no estamos refiriéndonos a hermanos biológicos, sino hermanos en general, a cristianos, los mismos cristianos riñendo en polémica, en discusiones, en difamación. Eso no está bien en el pueblo de Dios, porque debemos de dar ejemplo, porque somos diferentes, hermanos, somos diferentes, ¿verdad?, a los del mundo. Los del mundo, hermanos, riñen allá por una cerveza, por una apuesta, por una mujer, riñen por un pago. Pero nosotros los cristianos no debemos de ser así, debemos de ser diferentes. La diferencia debe marcarse en todo. Por eso el versículo que leímos aquí, hermanos, en el versículo 23, dice que aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Después de muchos días, miren que ya había una prevención. Vamos a mirar, vamos a los que han estudiado, los que estudiaron cálculo o matemáticas, van a calcular más o menos cuántos años habían pasado después de que Faraón dio la orden de que los niños fueran ahogados. ¿Cuántos años habían pasado aproximadamente? Un aproximado de 390 años aproximadamente, ¿sí o no? Unos 390 años. Da Faraón la orden de que los ahoguen, o sea, viene la opresión contra el pueblo hebreo. Me corrigen si me estoy equivocando. Unos 390 años después de que estaban allí los hebreos en Egipto, son oprimidos por los egipcios, se multiplicaron, eran tantos ya sobre la tierra de Egipto, los egipcios estaban miedosos, pero entonces viene la opresión y dice: maten a todos los niños varones. Se salva Moisés, pasan de esa edad, pasan a 30 años, no, estoy equivocado ahí, más o menos eran 390 menos 40, ¿cuántos años son? 350 años. 350 años. 350 años, o sea, faltaban 50 años, porque mire lo que dice en Génesis capítulo 3, sin perder esta cita. Génesis capítulo 3, Dios ya le había pronosticado a Abraham cuánto tiempo iban a durar los hebreos en Egipto. Génesis capítulo 15, versículo 13, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. Por ahí a ver quién me encuentra donde dice los años. ¿Será oprimida por cuántos años? Por 400 años. Por 400 años. Ahí la parte final del texto lo dice. ¿Cuántos años, hermano? 400 años. O sea que nos da a entender que ya habían pasado 350 años y ellos eran oprimidos, esclavizados. Se salva Moisés, es levantado en la casa de Faraón durante ¿cuántos años? 40 años. Cuando va a esta acción, mata al egipcio, se descubre que él había sido el que lo había asesinado, el que lo había matado, va al desierto y allá en el desierto duró otros 40 años Moisés. A lo que voy, hermanos, es que si uno hace cuentas, el número exacto que Dios le había dicho era 400 años, pero ya había pasado más de 400 años. O sea, el pueblo hebreo se había acostumbrado al sistema religioso, se había acostumbrado a vivir en esclavitud allí en Egipto. No se le daba nada, pero como cada día los oprimían más,
Entonces llegó un momento en que tuvieron que clamar. Cuando Moisés, cuando Moisés quizás quiso como tomar el control de todas las cosas, todavía no era el tiempo, porque apenas iban como en el 390 allí en Egipto. Todavía no era el tiempo. Y entonces por eso los mismos hermanos le dijeron: ¿acaso Dios te ha puesto como juez, como líder de nosotros? ¿O es que quiere matarnos también como hiciste con el egipcio? ¿Dónde está ese versículo, hermanos? A ver si alguien me lo encuentra y lo leemos. Bueno, desde el 11 en adelante, para resumirles un poquito ahí, dice: en aquellos días sucedió que crecido Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos de sus hermanos. Entonces miró a todas partes Moisés, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Pensáis matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Y ahí cuando huyen, tuvo que huir Moisés porque el faraón supo la noticia y estaba buscando la ocasión para matar a Moisés. Bendito sea el Señor. Los egipcios oprimen durante este tiempo. Dios levanta a Moisés allí, pero aún todavía no era el tiempo, ¿verdad? Aún todavía no era el tiempo. Va Moisés a la tierra de Madián. Allí dura ¿cuántos años? 40 años. ¿Cuántos años tenía entonces ya Moisés? 80 años. 40 en Egipto y 40 allí en el desierto. Pero allí en el desierto, hermanos, Dios hace un llamado a Moisés. Ahí en el capítulo 3 lo encontramos. Hace un llamado a Moisés. Pero ¿por qué Dios hace ese llamado a Moisés? Porque dice la palabra que los hijos de Israel comenzaron a gemir a causa de la servidumbre y clamaron, y que ese clamor subió delante de Dios. A lo que voy en esta mañana, hermanos, es que los hijos de Israel, ¿qué hacían? Primero, ¿qué hacían? Gemían. Ahí en el versículo 23, leámoslo, póngamelo por favor nuevamente. Léanlo por favor, ¿qué dice? Amén. Se les escuchó tan bonito, hermanos. Qué bien. Bueno, entonces gemían. ¿Qué era gemir? Lamentarse, quejarse, se quejaban. O usted puede ver hoy en día aún en el pueblo de Dios gente que se lamenta, aún hasta de ser cristiano, gente que se queja. Por todo se viven quejando, hermanos. ¿Cuál será la necesidad del pueblo actualmente? Todos tenemos de una u otra manera necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Amén. Todos tenemos necesidades. Hay necesidades que las podemos suplir o solucionar nosotros mismos. Alguien quizás está presto para suplir esa necesidad por la cual está atravesando. Pero hay necesidades que tenemos que clamarle a Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? Hay necesidades que la podemos cubrir. Por ejemplo, a alguien le dolió la cabeza y de pronto alguien me va a criticar por eso, porque así puede pasar. Entre el mismo pueblo puede haber esa crítica. Le dolió la cabeza y entonces fue al médico o fue a la farmacia y compró un medicamento que se llama Dolex o acetaminofén o ibuprofeno. Se tomó esa pastica y ya quedó sano. Pero alguien puede decir: no, yo no necesito de medicamentos, yo voy a clamar y voy a orar, voy a ayunar hasta que me vaya este dolor de cabeza. Y le puede dar resultado después de orar con fe,
después de ayunar al menos unos 3, 4 días, amén, le puede dar resultado, hermanos, y sanar el dolor de cabeza, porque hay algunas personas que no toman medicamento. A lo que me refiero, hermano, es que hay necesidades que se pueden cubrir inmediatamente. Usted tiene hambre, entonces ¿qué hacen? Saca platica, va y compra y hace el almuerzo, e inmediatamente cubrió esa necesidad para usted y para toda la familia. Tiene que viajar, pues sencillamente Dios le provee, va a donde tenga que ir. Pero hay necesidades, hermano, donde ya no hay ni para el medicamento, ya no hay ni para comer. Cuando hay pruebas, hay dificultades, no hay trabajo, económicamente está muy mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Clamar a Dios. Allá nuestro pastor cuando nos sacaba la obra, nos sacó, nos entregó un pueblo, una iglesia, un pueblo, él dice iglesia, un pueblo de aproximadamente 15,000 personas. Dijo, mire, ahí tienen para que trabaje y avance. Cualquier cosita, cualquier necesidad o problema que tenga, no dude en llamar. No dude en llamar al que lo llamó a la obra. No me vaya a llamar a mí porque yo no tengo cómo suplirle. De una vez dijo el presbítero. Dijo, pero no dude en llamar al que lo llamó a la obra, porque él sí le va a proveer. Y eso me quedó a mí, hermanos. De ahí en adelante, cualquier necesidad que tuviéramos, teníamos era que clamar al que nos había llamado. Pero qué bueno es cuando tenemos todo a la mano, que quizás tenemos al primo, al familiar, que le decimos, présteme, envíeme una ofrendita, siembre en buena tierra, y ahí le suplen. Entonces uno se conforma a que hay una persona que está pronto, o presta más bien para ayudarle, para bendecirle. Entonces no hay mucha necesidad. Pero ¿qué hay, por ejemplo? Vuelvo al tema de aquellas personas que están por allí en los pueblos, en las naciones donde no creen en Dios, donde creen en otros dioses. Creo que hay 3 religiones en el mundo que se destacan, que es la cristiana, islam, budismo, ¿cierto? Las 3 religiones más grandes del mundo, y de ahí se desprenden muchas más. Pero ¿qué hay de aquellas personas, hermano? ¿Cómo tienen que hacer cuando no llega la ayuda? Cuando la ayuda se pierde, tienen que clamar. Y eso fue lo que pasó con este pueblo. No se quejaron, o se quejaban anteriormente, se quejaban de la dura servidumbre, de cómo los habían esclavizado, pero llegó un momento cuando clamaron. Y cuando clamaron, entonces esa oración subió delante de Dios. Llegará un momento, hermanos, cuando haya una necesidad fuerte que tendremos que clamar. De hecho, hoy en día el pueblo está conformado nos hemos conformado al sistema de vida. No nos interesa. Mire la persecución que hay contra los niños, contra los hogares, conforme a lo que estableció Dios. Mira la persecución que vemos en el mundo entero, la inmoralidad, el pecado, la corrupción. Pero estamos conformándonos al sistema, así como los hebreos se conformaron allí en Egipto al sistema de vida que tenían, así hoy en día el pueblo se está conformando. Y pedimos, hermano, por la casa, pedimos por el bienestar, por la empresa, pedimos por los hijos. Queremos ver a nuestros hijos ya siendo profesionales, casados, con hijos. ¿Cuántos desean eso, hermano? Y eso no es malo. Yo oro por mi hija, digo, Señor, que un día, cuando ya termine su carrera profesional, si ella se quiere casar, porque en el momento no, ella dice, ella desde cuando estaba en el colegio, ella decía, yo no vengo a buscar novio, vengo a estudiar. Amén. Ahora que está estudiando dice, no, primero voy a terminar. Pero lógico, ya está orando, yo estoy orando también porque Dios le provea un hombre que tenga las características de Dios, que sea temeroso de Dios, que respete a Dios, que la respete a ella, que nunca la maltraten. Amén. Que no sea un zángano, que sea juicioso. Desde ya estamos orando. Es más, desde antes de nacer ya estábamos orando por ese esposo para mi hija. Lo mismo para nuestro hijo. Ahí está, él está estudiando. No tiene carta abierta para ninguna.
Él dice, no, primero voy a estudiar, me quiero graduar. Cuando ya tenga una estabilidad laboral, pues ahí sí vamos a orar para que Dios me provea esa ayuda idónea. Y es que así tiene que ser. Porque hoy en día uno ve por ahí por la calle, hermano, muchachos que son diferentes, que ya no creo que sean cristianos, con la novia y no tienen ni siquiera para gastarle una colombina, para gastarle un dulce. Pero ya hay eso. De pronto son carretudos y dice, tranquila que yo no tengo para un helado, pero yo tengo una casa en el aire. Le voy a hacer una casa en el aire solamente para usted y para mí. Y las ilusionan, hermanos, se dejan ilusionar. Entonces, volviendo al tema, hermanos, para todo tiene su tiempo. Hay un tiempo y hay una solución para todo. Amén. Clamar, ¿qué es clamar? ¿Qué es clamar? Clamar es oración profunda. Eso es clamar, una oración profunda, ser quebrantado ante la presencia de Dios. Por ejemplo, yo hasta me sé de memoria esos versículos. En el Salmo 34, 6, ¿qué dice? Colóquemelo ahí, por favor. ¿Qué dice allí? Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó. No era un pobre económicamente, porque ¿quién escribió ese salmo? El rey David. Era un rey que lo tenía todo. El rey de Israel conforme al corazón de Dios. Pero más sin embargo dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró ¿de qué? Todas sus angustias. Aunque era el rey, también tenía problemas, tenía angustias. Aunque usted sea rey, ¿cuántos son reyes aquí? ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Porque somos reyes y sacerdotes, hermano. Aunque usted no lo crea, pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Pero allí estamos hablando literalmente del rey David. Dice, este pobre clamó, o sea, se consideraba pobre. No un pobre económicamente en lo secular, pero sí pobre espiritualmente. Quizás usted está pasando por esa situación, está oprimido, se está dejando llevar nuevamente por el mundo. ¿Qué necesita? Clamar a Dios. El versículo 17, ¿qué dice? Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. A ver, ¿cuántos justos hay aquí? Claman los justos y Jehová oye. Pero hay que clamar, hermanos. Hay que clamar. En Lucas capítulo 18, versículo 7. ¿Qué dice el versículo? ¿Acaso Dios no hará justicia? Yo pensé que ya lo habían colocado ahí. ¿No lo han colocado? ¿Qué dice el versículo? Léanlo a ver, una sola voz. Pero ¿qué hay que hacer? Clamar. O sea, llegará. No esperemos a que llegue un momento de opresión como estaban los hebreos allí en Egipto. No esperemos a que llegue esa hora, cuando usted ya vea que el agua le llegó acá al cuello, hermano, y que ya no puede más, para ahí sí clamar. No esperemos ese momento. Este es el tiempo de clamar. Pero ¿por qué tenemos que clamar? Tenemos que clamar por el pueblo, tenemos que clamar por los hijos, tenemos que clamar por la familia, por nuestros seres queridos. Al no ser que usted tenga toda su familia ya perfeccionada, que ya tenga toda su familia siendo cristianos, que estén bien, que no le falte nada, que no tengan problemas, ya ahí sí no clame más. Pero si tiene alguna dificultad, es el tiempo de clamar antes que sea demasiado tarde, antes de que esas personas se nos salgan de la mano. Claro, de la mano de Dios no se saldrán, pero llegarán momentos difíciles cuando ya no. O sea que este es el tiempo, esta es la hora, el momento oportuno para clamar a Dios. Allí encontramos tres clamores: el clamor del pobre, pero no es un pobre económicamente que vive en la miseria, sino de un pobre espiritual, que se consideraba espiritual. Ya hemos hablado cómo David, hermano, buscaba a Dios de mañana, cómo David buscaba a Dios en la casa, cómo iba al tabernáculo y buscaba a Dios, cómo iba al templo, al palacio, perdón, porque no había templo,
y allí buscaba a Dios. Era un hombre espiritual, un hombre conforme al corazón de Dios, pero más sin embargo decía, yo soy pobre espiritual. ¿Sabe qué dice Mateo 5, las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese se consideraba la oración del pobre, pero también encontramos la oración ¿de qué? Del justo, de aquel que hace justicia, de aquel que vive en integridad, de aquel que reconoce el sacrificio tan grande que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero encontramos también el clamor ¿de quién? De sus escogidos. ¿Acaso tardará Dios en hacer justicia a sus escogidos? ¿Cuántos escogidos hay en esta mañana que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero si somos escogidos de Dios, ¿estamos clamando o no estamos clamando? Hermanos, allí vemos que cuando ellos clamaron, hermanos, hubo libertad. Hubo libertad. O sea, cuando una persona clama, hace que lo imposible sea posible. Cuando una persona clama y tiene fe, como nos hablaba la palabra el jueves. ¿Cuántos vinieron el jueves? Amén. Bendito sea el Señor. La fe. Pero esa fe va acompañada con clamor. El ciego Bartimeo tenía fe de que Jesús lo iba a sanar. Pero ¿qué tuvo que hacer el ciego? Clamar a Jesús. ¿Qué tuvo que hacer? Es más, Jesús se detuvo y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué contestó el ciego? Que recupere la vista. O sea, tenemos que clamar y tenemos que decirle al Señor qué es lo que necesitamos. No quejarnos, no gemir, porque eso era lo que hacía el pueblo allí hebreo. Gemían, se quejaban. Ay, esta vida tan dura que me tocó. Esto es un caos. Pero no, allí cuando ellos clamaron, entonces lo imposible se hizo posible. Dios libertó al pueblo. Miren lo que dice el Salmo 105. Vamos a mirar allí el Salmo 105. Salmos 105. Bendito sea nuestro Dios. Mire que cuando ellos clamaron, Dios lo que hizo allí, algo sorprendente. En el Salmo 105, en el versículo 37, ¿qué dice? ¿Cómo lo sacó Dios? Miren cómo Dios nos quiere sacar, cómo Dios nos quiere bendecir, pero no tenemos que conformarnos a este sistema religioso que muchos quizás tienen. Cuando pueda, cuando no, cuando pueda voy, ¿con qué tiempo? Amén. Mire, dice que lo primero que hizo fue que, dice, los sacó, los libertó. Lo segundo, lo sacó con riquezas. Diga, con riqueza. ¿Cuántos quieren riquezas? ¿Cuántos creen que Dios puede bendecir con riqueza a esta iglesia? Eso es lo que Dios quiere, pero sí estamos clamando a Dios para que Dios nos provea, para que Dios nos bendiga. Yo estoy clamando desde ya, hermano, ya tenemos casi asegurado este lugar, esta propiedad, pero ya estoy clamando para que tengamos para la plancha. Y Dios nos lo va a proveer. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Porque Dios nos sacó y nos va a dar riqueza. ¿Qué fue lo que les dio? Riqueza. ¿Qué les dio? Plata y ¿qué más? Y oro. ¿Qué más va a hacer el Señor con esta iglesia? Y va a dar salud. Dice, y no hubo enfermo en sus tribus. No hubo, dice, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Le gustaría vivir sano, hermanos? ¿Cuánto creemos que Dios nos va a dar salud? Nos sacó, nos libertó, nos dio oro y plata, no hubo enfermedad, hubo libertad. En el versículo 38, ¿qué más dice? Y los egipcios Egipto se alegró de que salieron, porque su terror había caído sobre ellos. El terror de Dios, hermano, sobre aquellos que se han levantado en contra suya, sobre aquellos que se han levantado en contra de su familia, sobre aquellos que los están persiguiendo. Va a caer un terror espantoso, hermano, porque van a ver las manos de Dios ahí, hermano. Las manos de Dios, el terror de los enemigos. Miren qué más hubo allí en el versículo 39. Versículo 39 dice, lo sacó, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrarlo de noche.
una columna de nube, hermano, para que los cubriera del sol en el desierto. Y en la noche una columna de fuego para calentarlos. ¿Eso qué nos habla, hermano? Nos habla de protección, protección divina. A usted no le pasará nada si anda con Dios. El poder de Dios estará ahí. La presencia de Dios estará con su vida, estará con su familia. No tengas temor, que ya fuimos libres de la esclavitud, del pecado. Dios nos sacó con oro, con plata. Tenemos la provisión. No faltará nada a su pueblo. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Dios nos da salud. Hay muchas personas que están botados en una clínica, que están incapacitados, que no tienen sosiego, no tienen esperanza de vida, pero usted y yo estamos con salud, saludable, con vida, con buena energía. El terror de Dios caerá sobre los enemigos, protección divina. En el versículo 40 dice que más, ¿qué dice? Pidieron e hizo venir codornices y les sació de pan del cielo. Esto nos habla de ¿qué? De la provisión. Nunca faltará la provisión en su casa. Nunca le faltará, hermanos. ¿Cuánto lo creemos? Alimento, les dio alimento, el maná del cielo. Versículo 41 dice que les dio agua de la roca. Háblele a la roca y venían fuentes de agua. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como ríos. Eso es lo que el Señor hace con un pueblo que le cree, con un pueblo que clama a Dios, que tiene la esperanza no en el alcalde, no en el gobernador, ni en el presidente, que tiene la esperanza, la confianza en Dios, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el Dios inmutable que no cambia, que está presente en todo lugar. Dios se acordó del pacto que había hecho, porque Dios no se olvida de nada. Allí en el versículo 42 dice: porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? Amén. No se olvidó. Él se acordó, hermanos, de ese pacto que había hecho con Abraham, que le había dicho, sí, su descendencia va a estar allí en Egipto. ¿Durante cuántos años? 400 años. Durante 400 años. Pero no se preocupe que yo los voy a sacar. Amén. No se preocupe. Quizás, hermanos, este año 2024 quizás ha tenido momentos de pruebas, ha tenido momentos de angustia, de tristezas, ha tenido momentos de dolencias o de malestar, de enfermedades, malas noticias por un ser querido que está mal, que falleció, que está enfermo. Pero la buena noticia, hermano, la buena noticia es que el próximo año Dios nos llamará y nos bendecirá. Dios va a bendecir a un pueblo que le cree, a un pueblo que clama. Vendrá la bendición de Dios. Ya no estará más con los enfermos, ya no estará más con los paralíticos, ya no estará más oprimido. ¿Cuántos lo pueden creer, hermanos? Esa es una palabra que la encontramos en la Biblia. ¿Por qué se lo digo? Porque en el tiempo de José, el primero que llegó allá a Egipto, no fue así. José estuvo oprimido durante mucho tiempo, aún por sus propios hermanos. Lo oprimían, lo querían matar, lo echaron en una cisterna. Allí olía feo, no había sequedal, no había agua, estaba oprimido, a punto de morir. Quizás alguien está pasando por ese momento de tragedia, está dolorido, está enfermo, ha sido menospreciado. Pero a José luego dice que lo vendieron ¿a quién? A Potifar como esclavo. Estuvo con los esclavos, estuvo allí separado, hermano, de sus hermanos, de sus seres queridos. Pero a José no solamente eso pasó, sino que fue tentado por aquella mujer malvada. Quizás usted ha pasado por esa tentación también, de no volver, de caer fácilmente, de secundir en el pecado. José estuvo en la cárcel, allí con los presos,
Pero el próximo año usted no estará más en la cárcel, ni yo estaremos en la cárcel, no estaremos más con los presos, con los derrotados. El próximo año estaremos como estuvo José, como líder, gobernando, porque para eso es que Dios nos ha llamado. Pero para eso se necesita clamar, para eso se necesita no quejarnos más. Si nos quejamos este año 2024, que ya sea suficiente, hermanos. El próximo año será de grande victoria. José ya no estuvo más en la cárcel, sino que de la cárcel salió para gobernar. Que ya no estemos más oprimidos, hermanos. Habrá una bendición grande para todo aquel que le cree, para todo aquel que lo espera. ¿Cuántos los esperan, hermanos? Ya no habrá más tristeza, ya no habrá más. Se acabará, hermanos, esa esclavitud. Quizás está siendo esclavo por algo que lo está oprimiendo, que le quita la bendición de Dios, que le impide crecer, que le impide avanzar, que le impide comprometerse. Quizás está pasando por esa situación. La buena noticia es que Dios lo va a ayudar. Yo no lo puedo ayudar, pero Dios sí lo va a ayudar. Amén. No estarán más, hermanos, con los que le aborrecerán, porque allí en la cárcel le aborrecían sus hermanos. Amén. No estará más con los esclavos. No estará más con los presos. Miren lo que dice el versículo 43, ahí del Salmo que estamos leyendo. ¿Qué más hizo el Señor? Sacó a su pueblo con gozo. ¿Qué habrá entonces, hermanos? La tristeza la vamos a cambiar en gozo. En gozo, hermanos. Y desde ya hay gozo para el pueblo de Dios, para sus escogidos que claman a Él día y noche. En el versículo 44 dice que les dio tierra, porque había un pacto, había una promesa. Allá en Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21, no lo vamos a leer, pero ahí había una promesa, que el pueblo de Abraham iba a heredar la tierra del amorreo, del cananeo, del fereceo, de todos los feos. Que esa tierra que iba a ser tan codiciable por todas las naciones, sería para el pueblo de Dios. Dios, usted va a heredar, hermanos, cosas grandes, cosas maravillosas, si usted se mantiene fiel, íntegro, perseverando, clamándole a Dios por esa bendición, porque debemos de clamar a Dios por esa bendición. Amén. Bendito sea el Señor. El versículo allí en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Quiero que miremos otro texto allí. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Dice, allí habla de la presencia visible de Dios. Presencia de Dios. Necesitamos esa presencia de Dios continuamente, ¿verdad, hermanos? Capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos? Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Cómo tenemos que andar con Dios? De día y de noche. Continuamente debemos de andar con Dios. No se suelte de la mano de Dios. No importa dónde estén, si está en el trabajo, si está en el colegio, si está en casa, si está en la iglesia, si está de camino, si está durmiendo, acostado, no se desprenda, no se suelte de la mano de Dios, porque Dios nunca se va a soltar de su mano. Dios nunca lo va a soltar. Dios nunca nos va a soltar. Dios siempre estará presto ahí para escuchar nuestra oración, nuestro clamor. Versículo 22, ¿qué dice? Nunca se apartó de delante de su pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Quiero que miremos, escúcheme esto, miremos tres consejos, tres cosas muy importantes que se las voy a dar en breve. Tres cosas muy importantes para tener en cuenta. Primero, no conformarnos con el sistema religioso. No nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a este siglo, sino transformados, dice el apóstol San Pablo. No nos conformemos
con lo poco que ya tenemos. No nos conformemos con lo poquito que ya tenemos. Tenemos que tener más, ¿verdad? Tenemos que tener más. Con el sistema religioso, miren lo que dice Éxodo 12:40. ¿Qué dice? Éxodo 12:40, por favor, hermanito Santiago. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años le había dicho Dios a Abraham que iban a estar allí? 400. ¿Y por qué 430 años? Porque ellos ya se habían conformado a ese sistema de vida que llevaban, hermano. Mire que la palabra hasta para que Cristo venga, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. O sea que hay que clamar hasta para que venga Cristo. En Apocalipsis capítulo 22 dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. O sea que hasta eso hay que clamar, pero a veces no clamamos porque ya estamos tan conformados a este sistema, a este mundo, que muchas veces hasta criticamos, difamamos, decimos cosas, pero no estamos haciendo nada para que el reino de Dios venga, o para que más bien el Señor venga a levantar la iglesia. En Éxodo 12:40 dice, 12:41, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Porque llegó el momento en que ellos clamaron, llegó el momento en que ya no se quejaron más, llegó el momento en que ellos gimieron, llegó el momento en que dijeron, verdaderamente necesitamos de Dios. Yo no sé si alguien necesita hoy de Dios. No nos conformemos al sistema que andábamos antes. Antes quizás a usted lo saludaban y le decían, ¿cómo está? Y entonces decía, ahí como cuando usted era pobre. Ya no somos pobres, somos ricos, somos hijos de Jesucristo. Amén. Ahí como cuando usted era pobre. Regáleme. Ese es el sistema que se utiliza en el mundo. Regáleme. Así vaya usted a pagarlo. Regáleme una libra de carne. Regáleme un pan. Regáleme un cafecito. O un pintado, dicen por acá. Regáleme un tinto. Regáleme un dulce. Así lo vaya a pagar. Ya no necesitamos que nos regalen porque vamos a comprarlo. Amén. Lo vamos a comprar, ¿verdad, hermanos? Ya no es como cuando usted era pobre. Si lo saludan y le dice, hermano Marcos, ¿cómo está? ¿Qué va a decir usted? Muy bendecido. Amén. Bendecido en abundancia. O como cuando usted era rico. Pues queda mejor, ¿sí o no? Ahí como cuando usted era rico. ¿Sí ve que suena diferente, hermanos? Bendito sea nuestro Dios. Debemos de cambiar hasta nuestra forma de hablar. Nuestro lenguaje. Debemos de cambiarlo. La Biblia habla, dice, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Hablaré yo a Dios. La Biblia dice, si dijere a este monte, quítate y échate en el mar, así serán. Si dijere lo que yo digo, lo que yo creo. Ellos creían que nunca iban a salir de Egipto. Ellos creían que siempre iban a permanecer allí. Pero cuando lo dijeron, cuando clamaron a Dios, Dios los sacó. Y los sacó con todo lo que ya leímos. Con oro, con plata, con riqueza, con salud, protección divina. Dios nunca nos va a desamparar cuando le creemos, cuando creemos realmente. Entonces lo primero, hermanos, es que no acomodarnos al sistema religioso de la época. Lo segundo, menos queja, porque ellos se quejaban era mucho. Menos queja, es que yo no puedo, ¿cómo? Hermano, usted puede colaborar para tal cosa, pero ¿cómo? No tengo, ¿de dónde? Menos queja y más clamor. Vamos a clamar y Dios nos va a proveer. Yo felicito, por ejemplo, hoy a los de este mes del viñedo. Le fue bien. Primero clamaron y segundo, pues la Biblia dice, pedí y se os dará, buscad y hallaréis. Y también por el trabajo que se hace, que se realiza.
Pero no podemos, hermanos, conformarnos. No podemos conformarnos, menos quejas y más clamor, más oración. Lo tercero que sería más clamor, que la presencia de Dios esté continuamente en nosotros. Amén. Miren lo que dice Éxodo, ya voy cerrando, ya voy terminando. Éxodo 33:15. Léalo por favor a una sola voz, fuerte, duro. ¿Lo encontraron? Éxodo 33:15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Amén. Entonces, hermanos, tres cosas muy importantes. Una, no nos conformemos al sistema religioso. Dos, menos queja, menos llorar, menos quejarnos y más clamor. Tercero, ¿qué? Que la presencia de Dios esté con nosotros. Qué bueno es que la presencia de Dios esté con nosotros, hermano. ¿Cuántos anhelan eso? La presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en esta iglesia, continuamente la presencia de Dios en esta iglesia, continuamente la presencia de Dios en los líderes. Digan amén los líderes. Amén. Continuamente la presencia de Dios en los músicos, que haya de verdad presencia de Dios para adorar, para glorificar el nombre de Dios. La presencia de Dios en las damas, la presencia de Dios en los caballeros, la presencia de Dios en los adolescentes y jóvenes. Muy bajitos, ¿sí o no, hermano? ¿Qué pasará con los jóvenes? Necesitamos la presencia de Dios, hermano, continuamente en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren esa presencia divina de Dios? Que a usted no le dé miedo predicar, que a usted no le dé miedo orar, leer la Biblia, testificar del poder de Dios. Necesitamos. Moisés dijo: no me saques de acá, no me lleve a ningún lugar. Dios le hubiera podido decir: le voy a enviar ángeles. Y Moisés dijo: no quiero ángeles, quiero que la presencia tuya esté continuamente en mi casa, con mi vida, o si no, no me saque de acá. Para uno salir al ministerio, lo primero que uno le dice es eso: Señor, si tu presencia va conmigo, yo iré donde sea. Así, si me toca la Tebaida, me voy para la Tebaida. Y acá estamos. Y la presencia de Dios sigue conmigo y en la Tebaida. Y si usted quiere más presencia de Dios, colóquese de pie dando un gloria a Dios bien fuerte en esta mañana. Bendito sea nuestro Dios. Es necesario, hermanos, no conformarnos a este sistema religioso. Es necesario no quejarnos tanto. Quizás usted ha pasado por esos momentos. Momentos de queja, momentos de lloro. Amén. Pero ¿qué está pasando? Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero nos distraemos, nos confundimos. Estamos por otra razón. No estamos, hermanos, porque de verdad anhelamos crecer espiritualmente. Venimos por venir a un culto. Venimos por cumplir un requisito. No podemos conformarnos y seguir siendo lo mismo el próximo año. ¿De acuerdo, hermanos? No podemos conformarnos. Que usted se pase otro año más y lo mismo. Antes es un decaimiento espiritual, que ya no siente orar, ya no siente congregarse, ya no siente la presencia de Dios. Este es el momento para decirle: Señor, queremos esa presencia de Dios. Dios responde al clamor de su pueblo. Amén. Para que la familia sea libre, para que los hermanos sean libres, para que nuestros parientes sean libres, se necesita clamar. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, aquí estamos delante de tu bendita presencia. Hoy venimos a ti, Señor amado, creyendo, Dios mío, que este próximo año que
que vendrá, Señor, si tú nos permites, ya no estaremos más como el pueblo de Israel, quejándonos, lamentándonos. Ya no estaremos allí más, Señor, esclavos del pecado, esclavos de la mentira. Ya no estaremos más allí esclavos de los medicamentos, esclavos de las drogas. Ya no estaremos más esclavos del conformismo. Ya no estaremos más esclavos de la frialdad. Ya no estaremos más esclavos de la mentira. Ya no estaremos más esclavos de la difamación. Este próximo año será un año de victoria. Yo creo que este próximo año será un año de victoria, donde no nos vamos a conformar más, quizás con orar 5 minutos. No nos vamos a conformar más, quizás por leer un texto por allá cada vez que nos acordamos. No nos vamos a acomodar a este sistema religioso que está atrapando a la iglesia, porque hay una iglesia que marca la diferencia, hay una iglesia diferente, hay una iglesia que no se va a quejar más, sino que va a clamar al Dios del cielo, y Dios dará respuesta a ese clamor. Hoy quiero orar por aquellos que se comprometen, hermanos, a no quejarse más, a no acomodarse más a este sistema religioso. Hoy quiero orar por aquellos que no se van a quejar más y que van a decir: yo voy a clamar un poquito más, yo voy a estar en oración. Hoy quiero orar por aquellos que anhelan la presencia de Dios, que su presencia esté continuamente en su casa. Hoy quiero orar por esas personas. Vengan un momentico aquí al altar. Yo quiero orar con sinceridad. Hoy vamos a orar. Este es un momento para decirle: Señor, ya no me voy a quejar más.